Chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de historia. Hoy vamos a hablar sobre el Río de la Plata entre 1820 y 1852. Un montón de años, un montón de momentos, de procesos históricos bastante complejos que voy a tratar de resumir lo más posible. Y comenzamos. En principio estamos viendo este mapa en el cual se ven las distintas provincias. Vemos a Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán. No están con la conformación que tienen actualmente porque estamos hablando de un mapa que representa la situación en 1820 que era totalmente distinta a lo que conocemos hoy. Bueno, la última clase que hablamos sobre la independencia, dijimos que en el Congreso de Tucumán no participaron todas las provincias, ¿sí? Participaron en general las provincias que estaban aliadas, que estaban asociadas con Buenos Aires, ¿sí? O sea que la declaración de independencia de 9 de julio de 1816 no representaba a lo que hoy es la Argentina en su totalidad. Había diferencias. Bien, estas diferencias se fueron agudizando cada vez más y en 1820 se pudrió absolutamente todo. Se dio lo que se llama la anarquía del año 20 y significa que hay una disolución absoluta del gobierno central. Lo que era antes las Provincias Unidas del Río de la Plata se desintegró y cada provincia funcionó como un estado propio, ¿sí? Como si Entre Ríos fuera un país, Buenos Aires otro, Córdoba otro, Mendoza, Tucumán, Salta, Chaco, ¿sí? Se desintegró el poder central. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? Bueno, el directorio de Pueyrredón, de Juan Martín de Pueyrredón, empezó, una política en la cual el Ejército Nacional se enfrentaba con las provincias para que ellas se sometan al poder de Buenos Aires y además en 1819 se armó un congreso constituyente, esto quiere decir un congreso para establecer una constitución y el resultado fue una constitución unitaria, ¿sí? ¿Qué significa una constitución unitaria? Es una constitución que limita absolutamente la autonomía de las provincias. Esto quiere decir que desde Buenos Aires se van a decidir, por ejemplo, las autoridades de cada provincia. Los pueblos del interior no van a poder decidir quién es su gobernador, quiénes son sus diputados. Lo que vimos el año pasado con respecto a qué es un gobierno unitario. Un gobierno unitario es un gobierno centralista donde todas las decisiones se toman a partir del estado de la provincia más importante. Hoy somos un estado federal, ¿sí? También esto lo vimos el año pasado. Significa que cada provincia tiene autonomía, que puede decidir, que puede elegir, que puede dictar sus leyes. Obviamente que no puede dictar una ley distinta a la ley nacional, ¿sí? Por ejemplo, no podemos hacer como en Estados Unidos, que en algunos estados es legal el aborto, en otros no, en algunos es legal la marihuana, en otros no, en algunos hay pena de muerte y en otros no. Nosotros tenemos un sistema jurídico más que tiene que respetar las leyes nacionales. Pero bueno, hoy somos un estado federal, pero en algunos momentos, por ejemplo, con este proyecto de 1819, podríamos haber sido un estado en el cual se decida todo en Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasó con esto, con esta constitución unitaria? Las provincias no la aceptaron para nada, ¿sí? Ya venían enfrentados, porque como dijimos, no habían participado del Congreso del Tucumán, sobre todo las provincias del litoral. Las provincias del litoral, estamos hablando de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, que no lo vemos acá, y Uruguay también, que en ese momento todavía no estaba definido si iba a ser un país independiente o no. O
sea, si ibas a pertenecer a nuestro país o si iba a ser una república independiente. Entonces, las provincias del interior, principalmente Entre Ríos y Santa Fe, de la mano de los caudillos provinciales, que ya dijimos que los caudillos eran estos tipos que tenían poder militar, que tenían poder político y económico, que representaban a los pueblos de sus provincias y que, digamos, tenían un reconocimiento popular importante. Eran como señores feudales, ¿sí? Movilizaron sus ejércitos hacia Buenos Aires. Además, el ejército del norte de Pueyrredón había utilizado, el ejército del norte es el ejército que utilizamos para combatir contra los españoles. Los españoles ya los habíamos rajado, pero ahora Pueyrredón los quería usar al ejército del norte para controlar los problemas internos. Entonces, cuando vienen hacia Buenos Aires para luchar contra las provincias del litoral, en Córdoba se sublevan. ¿Qué significa esto? Se rebelan y dicen: nosotros no vamos a pelear por Buenos Aires. Entonces se pasan al lado de las provincias. Y ahí es donde se da la desintegración del proyecto nacional. Llegan a Buenos Aires el ejército del norte, las tropas de Estanislao López y de Francisco Ramírez, y derrotan a las tropas porteñas y se da lo que se dio la anarquía. ¿Por qué? Bueno, porque no había un gobierno central. Cada provincia comienza a funcionar como un país aparte, ¿sí? Esto se dio en 1820 en la batalla de Cepeda y se conoce como la anarquía del año 20. Bien. Y ahora vamos a ver otro mapa, porque empieza a pasar algo distinto. Pero como lo veníamos contando, parece ser que en Buenos Aires había intenciones unitarias y en el interior había intenciones federales, ¿no? Pero ahora es cuando se da vuelta la cosa y vemos este mapa, en el cual, por ejemplo, vemos que las provincias del interior, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, San Juan, todo eso, forman la Liga Unitaria o la Liga del Interior. Y las provincias que antes estaban enemistadas con Buenos Aires forman el Pacto Federal, ¿sí? O sea que se dio vuelta. Antes el interior era federal y Buenos Aires unitario. Ahora Buenos Aires es federal y el interior es unitario. ¿Por qué esto? Bueno, porque en Buenos Aires también había federales. No era todo unitario, ¿sí? Cuando después de la batalla de Cepeda, después de la anarquía del año 20 que le acabo de explicar, empiezan a tomar fuerza las voces federales de Buenos Aires, ¿sí? Y uno de sus mayores representantes era Manuel Dorrego, representante del federalismo porteño. Es decir, que había personas que desde Buenos Aires también querían una iniciativa federal que tenga en cuenta los intereses de las provincias, no era solamente unitario. Bueno, ¿qué pasa con Dorrego? Dorrego había participado en un gran quilombo que es la guerra con el Brasil, ¿sí? Acá vemos que ya Uruguay, que lo estoy marcando aquí, la banda oriental del Uruguay, ya no forma parte ni de la Liga Unitaria ni del Pacto Federal. Ya empieza a perfilarse como un país independiente. Bueno, ¿por qué? Antes los uruguayos habían sido invadidos por los brasileros, ¿sí? Que se habían independizado del Imperio Portugués y tuvieron apoyo de las fuerzas argentinas para esa guerra, ¿sí? Esa guerra es bastante compleja, se dio en tierra, se dio en provincias argentinas, en provincias brasileras, en Uruguay por supuesto, se dio también por batalla naval y terminó siendo resuelta a través de un tratado de paz que establece a
la banda oriental como un estado independiente ni de Argentina ni de Brasil, ¿sí? Bueno, cuando esas tropas comienzan a volver a Buenos Aires, las que se habían mandado a pelear contra Brasil, empiezan a volver a Buenos Aires y empiezan a haber diferencias. Dorrego representaba a los federales y el general Juan Lavalle representaba a los unitarios. Dorrego había sido nombrado gobernador de Buenos Aires y también tenía una imagen bastante popular, ¿sí? Tenía, digamos que representaba a los pobres de la ciudad y a los pobres del campo, ¿sí? Era un líder que tenía cierta imagen positiva dentro de las clases populares. Cuando Lavalle vuelve de la guerra con el Brasil, le hace un golpe de estado a Dorrego, ¿sí? Le hace un golpe de estado y lo fusila. Y Buenos Aires vuelve a perfilarse como unitaria, ¿sí? El fusilamiento de Dorrego causa mucho malestar en las clases populares. Se empieza a identificar a los unitarios con el salvajismo. ¿Por qué asesinaron, por qué fusilaron a un líder que había sido muy importante para nuestro país, para nuestra historia, y que se había identificado con las clases más humildes? Entonces se genera como una oposición importante en Buenos Aires contra Lavalle. Bueno, y ahí empieza a surgir una figura, un estanciero del sur de la provincia de Buenos Aires, que es Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Que empieza a movilizar sus influencias y va hacia una nueva batalla donde logra desplazar a las fuerzas de Lavalle. A todo esto, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes se empiezan a ligar, se empiezan a acercar con Rosas, ¿sí? Porque empiezan a tener un perfil más de federalismo, es decir, de que sus intereses van a ser tenidos en cuenta. Rosas, después de poder de correr a Lavalle, es elegido gobernador de Buenos Aires, ¿sí? Es el líder del pacto federal. Y hay algo que es importante, que se le dan facultades extraordinarias. Rosas no era presidente, digamos, pero tenía, por ejemplo, a su cargo las relaciones exteriores, tenía atribuciones que puede llegar a tener un presidente. Eso se llama las facultades extraordinarias, que puede tomar decisiones sin consultarle a otros organismos, sin consultarle, no sé, a la Cámara de Diputados. Digamos que tiene cierta autonomía, que tiene ciertos poderes especiales. Y acá se marca, como lo vemos en el mapa, una guerra civil entre el pacto federal y las provincias unitarias del interior. En el interior, la figura más importante era el general José María Paz, como esta avenida que tenemos que bordea toda la ciudad de Buenos Aires, la General Paz. Bueno, ese era el líder de las tropas unitarias en el interior. Chicos, chicas, todavía no les dije esto, pero Rosas es gobernador de 1829 a 1832. Entre 1833 y 1834 se va de campaña al sur, al territorio indígena, para expandir los límites de influencia de Buenos Aires, en donde tiene, digamos, por un lado es un avance militar contra los indígenas, como tantos hubieron
en la historia de nuestro país, que después, mucho tiempo después, con Roca se termina en un aniquilamiento de las culturas originarias. Pero Rosas tenía un avance militar, pero también trataba de negociar con los caciques, ¿sí? Así que tenía un perfil un poco más diplomático que el que vino después. El que vino después fue arrasaron con los indígenas. Bueno, pero quería decir, entre 1833 y 1834 se fue digamos, a esta campaña para adquirir nuevas tierras contra los indígenas. Pero después volvió y estuvo hasta de 1835 a 1852. Un montón de años, ¿sí? Tuvo poder Rosas, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Un montón de cosas, ¿no? En su segundo gobierno, bueno, primero Rosas es importante decir que fue muy criticado por perseguir a sus opositores. Digamos que cualquier disidencia que se pueda presentar se consideraba como que eras un unitario, como que eras un salvaje y como que eras un enemigo. Entonces hubo mucha persecución, hubo poca libertad de prensa, ¿sí? Algunas libertades individuales también fueron limitadas, ¿sí? Pero por otro lado también podemos mencionar que hubo una defensa de los intereses económicos nacionales, ahora lo voy a explicar. Y también hubo algunas medidas destinadas a las clases populares. Por ejemplo, la construcción de escuelas, de cementerios, de iglesias, ¿sí? De algún modo, Rosas era un líder identificado con el pueblo, ¿sí? Bien. Les había comentado que Rosas tuvo una política proteccionista de la industria muy incipiente. Incipiente significa que están haciendo, obviamente que no teníamos una industria desarrollada, pero teníamos que, de algún modo la teníamos que generar. Digo, un país para ser grande tiene que tener industria, tiene que tener trabajo, tiene que tener producción. Bueno, y ahí Rosas estableció lo que se llamó la ley de aduanas. La ley de aduanas limitaba o impedía la importación de productos extranjeros, principalmente ingleses y franceses, ¿sí? Esto le generó muchos enemigos a Rosas, ¿sí? Vamos a verlo a través de un ejemplo particular que se dio en 1845, que fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Rosas tiene la ley de aduanas, entonces se ganan los enemigos franceses y los ingleses. Estamos en 1845, estamos en plena revolución industrial, digamos. Obviamente la revolución industrial empieza en 1750, pero después se va desarrollando y no para, digamos. Cada vez había más producción, cada vez Inglaterra era una potencia más indiscutida en cuanto a lo industrial y en cuanto a los productos que tenían para vender. Entonces, imagínense si ahora que se habían ido los españoles y que había libre comercio, porque antes estaba el monopolio comercial, ¿se acuerdan? De España con América. Bueno, España ya no está, los franceses, los ingleses quieren comerciar, quieren venir, inundar de productos y vendernos a nosotros, ¿sí? Bueno, Rosa dice, no, esas cosas las podemos fabricar nosotros, o vamos a intentarlo, vamos a tratar de que los productores locales no tengan que competir contra Inglaterra, porque es imposible, y además así nunca vamos a poder crecer. Bueno, entonces la ley de aduanas limita la importación de productos extranjeros. ¿Qué hicieron los ingleses y los franceses? Bloquearon el puerto de Buenos Aires para que nosotros no podamos exportar nada, ¿sí? Y después directamente intervinieron militarmente, entraron, ¿sí?, por el Río de la Plata, fueron subiendo
por el río, después por el río Paraná, y ahí se dio la batalla de la Vuelta de Obligado, en la cual Rosas, estoy tratando de acordarme cuál era el general importante de la batalla de la Vuelta de Obligado, pero no me lo estoy acordando, así que no importa, lo dejamos. La estrategia fue encadenar barcos viejos de una punta a la otra del río Paraná, para que cuando vengan los barcos de guerra se encuentren con ese obstáculo y desde las costas dispararle con ametralladoras. La estrategia fue buena, pero no alcanzó para pelear contra potencias como Francia y como Inglaterra, y perdimos esa batalla, pero se considera como una batalla muy importante en la defensa de la soberanía argentina. Y ahora, 20 de noviembre, por eso lo estaba buscando, vamos a tener un feriado por eso, ¿sí? Por un día en el cual dijimos, bueno, estamos defendiendo nuestra soberanía contra el avance de los ingleses, contra el avance de los franceses, ¿sí? Es el día de la Vuelta Obligado, el día de la soberanía nacional. Soberanía lo habíamos visto, ¿eh? Soberanía es la posibilidad que tiene un pueblo, que tiene una nación, de tomar sus propias decisiones sobre lo que pasa hacia adentro de sus fronteras, sobre su política, sobre sus recursos naturales, digamos, bueno, que no vengan de afuera a decirte lo que tenés que hacer. Bueno, ahí estamos entonces con los enemigos del rosismo, que no eran solamente las provincias del interior, ¿sí? Las provincias que vemos acá marcadas en verde, sino también que tenían aliados afuera. También incluso tenían aliados brasileños. Finalmente, en 1852, en la batalla de Caseros, se formó un ejército a manos de Urquiza, entre uruguayos, brasileros, con el apoyo de Francia y de Inglaterra, con los disidentes que también estaban en las propias provincias que supuestamente estaban dentro del Pacto Federal, o sea que empezó de vuelta a darse vuelta la tortilla, y en 1852 Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros, ¿sí? Ahí empezó un periodo distinto en la historia argentina, donde empezamos a hacer de algún modo nuestra política, nuestra economía, las decisiones sobre las exportaciones y el comercio exterior empezaron a ir más al ritmo de intereses muy concentrados, ¿sí? Muy concentrados de algunas familias muy poderosas, con muchas tierras, que estaban ligadas también con el comercio, por ejemplo, de productos agrícolas, y de algún modo fuimos un modelo de país bastante desigual, con una concentración de la riqueza, con un dominio de lo que se llama la oligarquía, ¿no? Un grupo reducido de familias que controla el poder político y económico en el país, ¿sí? Bien, chicas y chicos, eso fue todo por hoy. Un montón de cosas, un montón de información, un quilombo tremendo. Espero que haya sido claro. Voy a dejarle unas consignas en la descripción. Nos vemos la próxima.